En esta sesión vamos a aprender el uso de los efectos de animación, transición de diapositivas y vínculos dentro de PowerPoint 2010. A continuación tenemos una pequeña presentación con dos diapositivas sobre el uso de las redes sociales. Vamos a ir aplicando a estas dos diapositivas y a todos los objetos dentro de ellas los diferentes efectos. Vamos a comenzar con algunos efectos de animación. Selecciono un primer objeto, voy a ir a la opción Animaciones y dentro de la ficha Animaciones voy a seleccionar una animación. Automáticamente nos da ya algunas animaciones por defecto. Podemos utilizar la opción más, donde podemos escoger diferentes tipos de animaciones. Básicamente tenemos tres tipos: de entrada, de énfasis y de salida. Si necesitamos algunos otros efectos, podemos utilizar los efectos de trayectoria. Voy a seleccionar un efecto de entrada, que es el efecto que me permite visualizar el objeto al momento de mostrarse. Voy a seleccionar rueda y podemos apreciar aquí el efecto. Vamos a poder notar también que junto al efecto aparece un recuadro con un número. Este recuadro nos indica en qué posición de conjunto de animaciones se va a ejecutar. Como dice 1, esto quiere decir que va a ser el primer efecto en ejecutarse. Voy a seleccionar el título y voy a aplicarle otro efecto de animación. En este caso, aparecer. Puedo, además de aplicarle el efecto, adicionalmente indicarle cómo va a aparecer. Esto es, puedo indicarle un inicio al hacer clic. Por lo tanto, cada vez que haga clic, este objeto va a aparecer. Duración. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en aparecer este objeto? Y el retraso nos indica, después de hacer clic, cuánto tiempo va a demorar en aparecer. Podría indicarle también que esta animación se ejecute automáticamente después de la anterior. Esto es, se ejecuta el primer efecto y automáticamente después se ejecuta el segundo. O podría indicarle también con la anterior. Quiere decir que al momento de ejecutarse este efecto, también se ejecutaría este de aquí. Yo le voy a indicar después del anterior. Voy a seleccionar el subtítulo, le voy a aplicar un efecto y le voy a indicar después del anterior. Quiere decir que automáticamente, una vez que se ejecute este efecto, después se ejecuta este y después este de aquí. Voy a pasar a la segunda diapositiva, donde he preparado un cuadro estadístico. Quiero que cada una de las barras vaya apareciendo al hacer un clic. Pero no solamente van a aparecer las barras, va a aparecer el porcentaje y el texto. Voy a seleccionar el primero. Voy a hacer un clic aquí en uno de los títulos. Le voy a indicar desvanecer. Esto es, le aplico un efecto. Voy a seleccionar la barra que le pertenece a este título y le voy a aplicar otro efecto. También desvanecer.
pero yo quiero de que esta barra aparezca conjuntamente con este texto. Por lo tanto, voy a seleccionar aquí inicio con la anterior. Selecciono el porcentaje, le doy un efecto y en inicio también le digo con la anterior. Por lo tanto, una vez que se ejecute este efecto, automáticamente estos dos también se van a ejecutar. Lo mismo voy a hacer con el siguiente título. Selecciono el título, le doy un efecto de animación, selecciono su respectivo recuadro, le doy un efecto de animación y seguidamente le indico cómo va a aparecer. Esto es con la anterior. Selecciono su respectivo porcentaje, le digo aparecer y luego le indico cómo va a aparecer. En este caso, nuevamente con la anterior. Y así sucesivamente para todos los títulos. Selecciono la animación, inicio con la anterior. Selecciono el porcentaje, le doy un efecto de animación y luego en inicio le indico que va a aparecer con la anterior. Selecciono el siguiente título, le doy una animación, selecciono su recuadro, le doy la animación y nuevamente le indico en inicio con la anterior. Como vemos, a todos los objetos les estoy dando un efecto de animación. En este caso, un efecto de animación de entrada. Esto es cómo va a aparecer ese objeto en pantalla. Le digo aparecer con la anterior. Selecciono el título, le digo aparecer, selecciono el recuadro, aparecer y le digo que se va a iniciar con la anterior. Podría escoger cualquier otro efecto de animación. Para mi ejemplo, voy a utilizar simplemente el efecto aparecer. Muy bien. Como siguiente paso, voy a mostrar cómo queda la animación. Como vemos, ninguno de los objetos que le hemos colocado animación de entrada aparece. ¿Cuándo van a aparecer? Al momento que se le haga un clic. Aparece el primero y automáticamente aparecen los dos segundos. Como vemos, nuestro cuadro estadístico tampoco aparecen los títulos, las barras y los porcentajes. Vamos a hacer que aparezcan uno por uno. Esto es al hacer un clic. Hacemos un clic y aparece automáticamente el primer recuadro, con su respectivo título y su respectivo porcentaje. Hacemos un clic para que aparezca el segundo y vamos a ver que los tres aparecen al mismo tiempo. Cada vez que hago un clic, van a ir estos apareciendo. Muy bien, acabamos entonces de aprender de manera rápida cómo colocar animaciones a los objetos. Cuando nosotros presentamos una presentación en PowerPoint, esta se maneja de manera horizontal. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos retroceder o de repente ir a otra diapositiva?
ya sea la primera, ya sea la última. Para eso utilizamos lo que se llaman los vínculos. Existen dos tipos de vínculos. Los hipervínculos y los vínculos de acción, o también llamados botones de acción. Para el primer caso, voy a seleccionar esta segunda diapositiva. Tengan en cuenta que siempre es importante, cada vez que se tome información de alguna fuente, siempre indicar de dónde se obtuvo. En este caso, yo estoy indicando aquí la fuente, pero podría ser más preciso haciéndole un hipervínculo a esa página. Voy a tomar la dirección de la página, voy a regresar a PowerPoint y lo que voy a hacer a continuación es, luego de seleccionar el objeto al cual le voy a colocar el hipervínculo, hacer un clic en hipervínculo. En el siguiente cuadro, lo que voy a hacer es seleccionar qué tipo de vínculo deseo realizar. Un vínculo a un archivo o a una página web, un vínculo a un lugar de este documento. Podría indicarle aquí, por ejemplo, que al hacer clic vaya a la primera diapositiva, o vaya a la última, o simplemente vaya a la siguiente. En nuestro caso es archivo o página web existente. En dirección voy a pegar la dirección donde obtuve este cuadro estadístico. Y ahora voy a hacer un clic en aceptar. Como vemos, ha quedado subrayado. Esa es la indicación de que allí hay un hipervínculo. Como les decía hace un momento, cuando hacemos una presentación, esta se hace de manera horizontal. Esto es, se pasa de una diapositiva a otra, de manera consecutiva. Si yo quiero ir de una diapositiva a otra, sin necesidad de que sea consecutiva, puedo utilizar los botones de acción. He colocado aquí en mi diapositiva una pequeña forma, en este caso una flecha, que me está indicando regresar, o sea, regresar a la diapositiva anterior. Muy bien, voy a aplicarle ahora una acción. Selecciono el objeto, me voy a ir a acción y voy a escoger aquí qué cosa es lo que deseo. Puedo poner un hipervínculo a y aquí le indico a qué diapositiva deseo ir. Puedo ir a la diapositiva anterior, en mi caso sería la diapositiva 1. Puedo ir a la primera diapositiva, en mi caso también sería la diapositiva 1. O puedo ir a la última diapositiva, que en mi caso estamos en la última diapositiva. Si tuviésemos muchas diapositivas, lo recomendable sería utilizar la opción diapositiva, el cual me va a permitir aquí seleccionar la diapositiva a la cual yo deseo ir cuando hago un clic en este objeto. Yo voy a utilizar la primera y voy a hacer un clic en aceptar. Podría además ejecutar un programa. Esto es, al hacer clic en este botón, se podría ejecutar un programa como Word, el mismo PowerPoint o quizás el graficador como Paint. O simplemente reproducir un sonido. Voy a poner aceptar y listo, el vínculo ya está creado. Me voy a ir a la primera diapositiva y voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar mi objeto, me voy a ir a animaciones, insertar, acción, hipervínculo a. Voy a seleccionar la opción diapositiva y le digo que quiero que se vaya a la diapositiva número 2.
aceptar y nuevamente aceptar. Con esto ya tenemos hecho los vínculos. Vamos a presionar la tecla F5 para poder mostrar la presentación. Bien, entonces tenemos aquí ya los efectos de animación. Aparece un objeto y luego automáticamente aparecen los dos restantes. Si vamos a nuestro objeto flecha, vamos a ver que aparece una manito, que es la indicación de que hay un hipervínculo. Al hacer un clic, automáticamente vamos a ir a la siguiente diapositiva, a la diapositiva número 2. Si vemos también, en la parte de abajo, en la flecha de regresar, si hacemos un clic, vamos a ver que regresamos a la primera diapositiva, tal como lo indicamos en el cuadro de vínculos. Podría hacer un clic aquí en información obtenida de monografías.com y al hacer un clic se abriría el navegador con la página de la cual hemos obtenido esta información. En estos momentos se está abriendo la página donde se ha obtenido dicha información. Recuerden, siempre es importante colocar las fuentes de donde se ha obtenido la información de nuestra presentación. Con esto hemos terminado este pequeño tema sobre uso de efectos de animación, transición de diapositivas y vínculos.